Amén. Amén, hermanos. En la última vez hablamos de las características muy generales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Con eso fuimos finalizando. Hoy vamos a dar un panorama un poquito más extenso del Antiguo Testamento. Y ya en este próximo módulo vamos a tener una una de las reuniones será de cómo se va a trabajar ya el discipulado. Todos los que estamos acá, estamos en instrucción, el discipulado, el proyectado es que sean para el segundo semestre de este año con el favor de Dios. Entonces, hoy seguimos con la instrucción del conocimiento. Introducción a la Biblia ha sido nuestro tema de este mes. Y solo les cito cómo cerramos la semana pasada, que hablamos de algunas diferencias entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Se recuerdan que la última instrucción hablamos de cuál era la diferencia entre pacto y testamento, entre Antiguo Testamento y Antiguo Pacto y Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. Creo que todo eso lo tienen ustedes ya por escrito. Son de las cosas que posiblemente van a estar ya en la evaluación completa del módulo para la siguiente semana. Muy bien, hablamos del Nuevo Pacto era mejor que el Antiguo ya no estaba vigente. El Nuevo Pacto se estableció a través de la sangre de Jesucristo y que el Nuevo Pacto, a diferencia del pacto de la ley, no era tanto sobre lo que había establecido Moisés, sino por el Espíritu Santo. Entonces, antes de que entremos a lo que son algunas características de los libros del Antiguo Testamento, quiero eh, eh, hacer mención de algo que pues creo que es importante. Recuérdense que estamos tocando detalles que usualmente en el pasado nunca nosotros fuimos tan minuciosos. Pero si nosotros vamos a enseñar a otros, el dominio de la escritura nuestra no puede ser un dominio, no puede ser superficial. Tiene que ser un dominio lo más cercano a la escritura, y por ello tenemos que tocar algunos detalles que pueda hacer que surgieran preguntas a la hora de estar dando un discipulado. Por ejemplo, y pues, antes de entrar al panorama del Antiguo Testamento, vamos a dar panorama hoy del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos que hablar de una pregunta que pudiera hacerle ahora que ganemos almas, y es, ¿qué son los libros apócrifos? ¿Por qué voy a mencionar los libros apócrifos? Porque hemos de alcanzar personas que posiblemente tengan Biblias como esta, que es la Biblia de Jerusalén. Pues recuérdense que nosotros vamos a ganar almas. Entonces, nosotros tendremos que, personas que vienen de un trasfondo católico o que son católicos, porque los vamos a ganar y alguno va a caer con una Biblia de estas. Es la Biblia de Jerusalén, pero también tengo por aquí, por ejemplo, esta Biblia que es la Biblia de Straubinger. ¿Qué diferencia tiene la Biblia de Jerusalén, la de Straubinger, por ejemplo, con una Biblia protestante evangélica como esta es la Biblia de MacArthur de versión Reina Valera 60? Que estas Biblias tienen más libros, no tienen 66. Amén. Entonces, le leo, por ejemplo, usted dirá, esos son pequeños detalles, pero si nosotros vamos a instruir gente que viene de un sistema y que nos pudiera preguntar, porque su Biblia tiene estos libros, y nosotros le vamos a decir, esos libros no, hermano, esos libros no valen. En una reunión o esa no es una forma de responder.
Amén. Por ejemplo, fíjese que aquí yo le puedo leer, digamos, voy a leerle en, el, en esta Biblia, por ejemplo, aparecen libros como Tobías, Judith, aparece, bueno, los macabeos son el equivalente de crónicas, pero aparece, por ejemplo, sabiduría, eclesiástico, y por ejemplo, en el libro de Daniel aparecen 3 capítulos más. Entonces, a eso se les llaman libros apócrifos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Ha oído usted el término de un libro apócrifo? Porque ya usted empezó dentro de unos meses de discipulado y alguien lleva su Biblia y le va a decir, a mí me pasó, hermano. Cuando yo empecé a pastorear, que empecé a pastorear gente de República Dominicana, un día se levantó una hermana y me dijo, hermano, Dios me bendijo tanto en la mañana, yo quiero, como era pequeña la congregación, yo quiero testificar del texto donde Dios me habló, y empezó a citar el libro de sabiduría. O sea, pero como no sabía, ¿qué le podía decir yo? Mi hermano, ahí no le habló Dios. O sea, por eso es que estamos aprendiendo esto. Entonces, los libros apócrifos están incluidos en las Biblias católicas. También en la versión habla hoy me dicen de que están incluidos algunos de estos libros. Es que hay muchas Biblias que tienen un trasfondo católico, como le estoy diciendo, digamos, aquí tengo yo esta Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén tiene algunas pequeñas variaciones de las entre algunas otras versiones, pero bueno, mejor no voy a entrar a los detalles porque le iba a leer lo de Bel y el dragón, pero mejor le explico porque si no se me va a ir el tiempo, para que vea usted lo importante que es esto. La palabra apócrifo significa escondido. Esa es la traducción de la palabra apócrifo. En las Biblias católicas hay 14 libros apócrifos. En las Biblias católicas hay 14 libros apócrifos. O sea, hay 14 libros más de los que tenemos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué explicación le pudiéramos dar nosotros a alguien que nos aparezca con una Biblia con libros apócrifos? ¿O cómo decirle esos libros no son parte de la inspiración divina? Bueno, les voy a dar les voy a dar unas características. Los libros apócrifos, estos 14 libros apócrifos, eh, nunca son citados en el Nuevo Testamento, nunca son citados en el Nuevo Testamento, y tampoco Jesucristo los menciona. Jesucristo no los menciona en la lista de libros que él cita en los evangelios. El Señor no cita ningún libro apócrifo. Recuerda, el término escondido se refiere a algo que alguien sacó, pero no son inspirados divinamente. Eh, eh, Como base tampoco carecen del soporte y la aprobación de los escritores judíos antiguos. Recuérdense que el canon, bueno, tal vez vamos a tener también que hablar de eso, lo vamos a hablar en el camino, cómo le llaman a los, por qué le llaman el canon y cómo se estableció el canon. Eso lo tenemos que saber, hermano. Los libros apócrifos, algunos le llaman, sí, gracias por la aportación, deuterocanónicos, porque eso es lo que significa, escondido. Entonces carecen de una aprobación y soporte de pues, los judíos antiguos. Y por ejemplo, ponga atención, tienen problemas en su contenido. Digamos, el libro de Tobías, este es un ejemplo. El libro de Tobías enseña que el dar limosna puede salvar de la muerte y de la morada oscura. Tobías 4:8 al 10 y 12:9. Pero eso va contra la doctrina bíblica. En el segundo libro de los Macabeos,
en el capítulo 12 de Macabeos 43-46, indica que uno puede hacer expiación por los muertos. Esto evidencia de que eso está totalmente en contradicción, en consistencia con las enseñanzas generales de la Biblia, porque nosotros sabemos que no es así. Amén. Y de alguna manera algunos de los textos de los libros apócrifos, de estos 14 libros, no tienen sustento de profético que de alguna manera haya sido comprobado a través de la historia de las escrituras. Entonces nosotros le pudiéramos decir a alguien las razones por qué no, y ya tenemos algunas razones como la que les he citado a continuación. Amén. Entonces eso era importante mencionar porque pues a lo mejor tal vez alguien de aquí también tuviera por ahí una su Biblia católica y se preguntaría por qué los libros apócrifos de la católica, de las Biblias católicas, no, o deuterocanónicos, como aportaron ahí, ¿por qué no pueden ser usados? Bueno, ya entendieron ustedes por qué razón. Son de algunas de las bases. Muy bien, ahora vamos a un panorama breve de los libros del Antiguo Testamento. Amén. Ustedes les quedó, uno de los deberes quedó nombrar, categorizar todos los libros del Antiguo Pacto, y lo hicieron, y enviaron enviaron sus tareas, vamos a decirlo así, para que se sienta bien que estemos estudiando. Enviaron sus tareas y quedaron ahí para la anotación final del módulo. Entonces, bueno, entonces ahora yo les voy a dar detalles sobre el panorama de los libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son a los libros que se le llaman los libros de la ley o el Pentateuco, ¿verdad? Penta significa 5. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos o se atribuyen a Moisés y que fueron escritos alrededor de 1400 años antes de Cristo. Eh, el, los judíos le llaman Torah, pero también le hablan los 5 libros de Moisés. Un dato que es tal vez interesante es de que se entiende de que el Pentateuco posiblemente fue un solo tomo, un solo escrito completo que posteriormente se dividió en 5 y por eso se le llaman los 5 libros de la ley, pero existe la posibilidad que se haya escrito como un tomo y solamente. La ley se ha escrito, los 5 libros estos de la ley se han escrito como un solo tomo y después se hayan dividido, ¿verdad? Entonces nosotros los encontramos pues en nuestras Biblias, el primero que encontramos es el libro de Génesis, es el libro de los principios, las características del libro. Por eso le estoy dando un panorama breve. Es el libro de los principios, es el libro de la creación, el libro de la creación del hombre, el libro que nos describe el pecado, nos habla el Génesis del plan de redención y nos describe el pueblo de Dios. El primer libro de la ley, Génesis. El segundo libro es el libro del Éxodo. Este libro se pudiera resumir temáticamente como el libro de la liberación. Es el libro donde se describe cómo Dios liberta a su pueblo de la cautividad de Egipto. El tercer libro, Levítico. No voy a explicar el significado de los nombres, me llevaría mucho tiempo, pudiéramos hacer en otro momento. Pero el libro de Levítico, su temática es la expiación, santidad. Esos son los temas que toca el libro: expiación, santidad, adoración por medio de sacrificios y purificación. Es el panorama temático de Levítico. El libro de Números lo que describe es
la desobediencia continua del pueblo de Dios. Lo que describe la desobediencia del pueblo de Dios y, y, su, y su juicio de vagar por el desierto durante 40 años. Números. Y Deuteronomio es el libro que contiene, óigalo bien, los discursos memoriales de Moisés para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida. Amén. Quiero decirles de que es bueno que ustedes anoten, porque en eso estamos, aunque adelante se le estará dando un bosquejo de todo lo que estuvimos dando. Vamos con los siguientes libros. Quiero decirle de que los libros históricos sí tienen cronología continua, pero no todos los libros, como aparecen en nuestras Biblias, tienen una descripción cronológica exacta. Algunos fueron escritos antes o después. Bueno, vamos, los libros históricos fueron escritos entre los años 1400, del año 1400 al año 450 antes de Cristo. Y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido, Israel, ¿verdad? O la nación hebrea. O sea, sí se recuerda que antes de Cristo, la forma de describir la cronología es descendente, ¿verdad? Por eso es de 1400 a 450, ¿verdad? O sea, fueron 950 años en los cuales se describe pues, una diversidad de tratos de Dios a su pueblo. Estos aparecen en nuestras Biblias, perdón, aparece Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A continuación, el siguiente grupo es lo que se llaman los libros de poesía. Son 5 libros. Eso, como en su deber usted lo vio, son libros que se le llaman poéticos porque algunos tienen esa característica de tipo literario. O sea, describiendo a Dios, la grandeza de Dios. Hay canciones describiendo a Dios y hay descripciones poéticas o cantadas del trato de Dios con los hombres. El orden en el que aparece en la Biblia es Job, es el primero de los libros proféticos. Anote ahí si está anotando que el tema de Job es el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. Esta es la temática de Job. El sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. El siguiente es el libro de los Salmos. Lo que describe son canciones de alabanza e instrucción. 3, el libro de Proverbios. Es un libro que describe la sabiduría práctica de Dios para la vida diaria. En cuarto lugar, como son 5 libros proféticos, en cuarto lugar está el libro de Eclesiastés. ¿Cuál sería la temática de Eclesiastés? Es el vacío de una vida terrenal sin Dios. Son temáticas generales de los libros, ¿verdad? El número 5 es el libro de Cantares, que lo que describe es una celebración del gozo matrimonial. Son los libros poéticos. La siguiente categoría, o lo categorizamos, son los profetas mayores, ¿verdad? 5 libros de profetas mayores. Habíamos encontrado 4, pero realmente dentro del grupo son 5. ¿Por qué?
porque, bueno, se les describe así didácticamente porque un profeta era una persona designada por Dios para entregar su mensaje a los hombres. Estos libros se llaman profetas mayores porque generalmente son más largos que los otros profetas que son menores. Es básicamente se le da esa designación por el tamaño del libro, por la cantidad de capítulos que por eso se le llama. O sea, pero a la hora que le pregunte a su discípulo, mire, ¿por qué le llaman para mayores y menores? Es básicamente por el tamaño del libro. Básicamente por eso se les llaman así. Este, en extensión, más largos o más cortos. Y los profetas mayores fueron escritos aproximadamente, por eso le decía de que casi solo los históricos tienen una cronología continua. Los profetas mayores fueron escritamente aproximadamente de entre el año 750 y 550 antes de Cristo, ¿verdad? Entre el 750 y el 550 antes de Cristo. Amén. Se da cuenta cómo se empalman porque, por ejemplo, los históricos fueron escritos entre el 1400 y el 450. O sea, hay libros que estaban básicamente escribiéndose algunos de ellos simultáneamente. La lista del orden que aparecen en la Biblia es Isaías, Jeremías, o sea, primero Isaías, segundo Jeremías, el tercero Lamentaciones, el cuarto Ezequiel y el 5 Daniel. Como ve, usualmente decíamos los 4 profetas mayores, pero dentro de ellos aparece uno corto que es el libro de las Lamentaciones, porque porque fue escrito por Jeremías. Amén. No hay mucho que explicar sobre eso. Y los profetas menores, son 12 libros. Estos fueron escritos, los profetas menores fueron escritos aproximadamente entre el año 840 y el año 400 antes de Cristo. Yo sé de que a usted le surgirán muchas preguntas y más adelante vamos a tener una reunión solo de preguntas porque usted, mire, yo sé que solo con lo que hoy estamos hablando le surgirán algunas preguntas. Mi hermano, pero ¿y cómo saben? Pues vamos a demostrar cómo se sabe qué profeta profetizó en qué tiempo. Requiere un poquito más de dedicación. Bueno, los profetas menores entre el 840 y el 400 antes de Cristo, el orden en el que aparecen en nuestras Biblias es: el primero es Oseas, el segundo es Joel, el tercero es Amós, el cuarto es Abdías, el quinto es Jonás, el sexto es Miqueas, el séptimo es Nahum, el octavo es Habacuc, el noveno Sofonías, el décimo Ageo, el onceavo Zacarías y el doceavo Malaquías. Así es como aparecen los libros en nuestra Biblia. Estos son los profetas menores, ¿verdad? Bueno, ahora entonces, ya para ir finalizando nuestra instrucción de hoy, quisiera darle un panorama de tiempo con algunos personajes bíblicos para que usted tenga idea en el tiempo qué eventos hubieron o qué personajes vivieron en el tiempo, porque lo que sucede es de que si no tenemos una idea del tiempo, a veces nosotros nos quedamos en un periodo muy corto, pensamos que es demasiado largo. Entonces, ahora entonces le voy a, a describir algunos eventos y tiempos en la línea cronológica del Antiguo Testamento. Amén. Bueno, lo primero que va a apuntar es el año. Entonces,
tendría que utilizar, esto se lleva tiempo, pero tendría que utilizar mucho tiempo para describirle por qué aparece esta cronología, pero no será hoy. Eh, Año 4000 antes de Cristo, o sea, 4000 AC antes de Cristo, es la creación. Así se fecha la creación. 4000, el año 4000 antes de Cristo. Año 2300 antes de Cristo, el diluvio. No quiero ir muy rápido porque veo que está apuntando, entonces no quiero. Estamos bien, ¿verdad? Bueno, eh, año 2000 antes de Cristo, Abraham. Puede poner Abraham, pero es Abraham el que aparece ya en el 2000 antes de Cristo. Va viendo, ¿verdad? De la creación se datan que de la creación al diluvio, sorprendente, ¿verdad? Pero son 1700 años, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea que las cosas no pasaron como nosotros nos imaginaríamos. Los tiempos no fueron exactamente así. Aunque tenga muchas preguntas de cómo llegamos ahí, se puede describir. Esto no es una revelación personal de Enlario Rema. Esto hay eruditos bíblicos a través del tiempo en múltiples disciplinas que se describen cómo se fechan estos eventos. Yo tuve que estudiar y es algo un poco agotador y a veces tedioso, pero si uno quiere comprobarlos, hay documentos y hay forma de probar cómo se llegaron a estos datos. Amén. Muy bien. El que estaba en Abraham, 2000 antes, para que tenga su bosquejo más o menos cronológico usted. Eh, el siguiente, el año 1860 antes de Cristo, Isaac. El año 1820 antes de Cristo, Jacob. Amén. Año 1700, no, perdón. 1800, sí le dije 1820, fue el último que le medité, ¿verdad? Así es. 1820. Aquí, Jacob. Año 1700 antes de Cristo, José. Ahí ponga José, la subida a Egipto por la hambruna. Y recuérdese que iba Jacob, ¿verdad? Cuando ellos subieron en todo ese evento, ¿verdad? A Egipto, o sea, más o menos en el 1700. Año 1446. Impactante que hayan quienes puedan fechar tan exacto, ¿verdad? 1446 antes de Cristo, el Éxodo. El Éxodo, ¿verdad? Si usted se puede, bueno, después si usted se queda analizando las fechas, sí dan casi entre 300 y 400 años en todo el proceso, desde Jacob en el 1820 al Éxodo en 1446. O sea, en el año 1446 el Éxodo, ahí en eso, entre paréntesis, ponga las 10 plagas, la institución de la Pascua, ¿verdad? Más o menos en ese año, 1446. Año 1000 antes de Cristo, los reyes. Entre paréntesis, Saúl, David, Salomón. Todo eso es más o menos 1000 años antes de Cristo. 900, año 900 antes de Cristo, el reino dividido. Se recuerda cuando se dividió el reino, ¿verdad? Pues de la situación de Salomón, ¿verdad? No sé, o tal vez en su momento va a ser importante tal vez que estudiemos lo de la división del reino, porque creo que hay muchos que no tienen más o menos
un panorama de qué fue con la división del reino, ¿verdad? Entonces, tal vez en un momento pues vamos a tal vez que tener que estudiarlo. Mire, quiero que se sienta emocionado y emocionada de todo lo que no sabemos, hermano, y que podemos aprender, ¿verdad? Porque a veces uno cree que conoce mucho, pero cuando se va dando cuenta es tan importante lo que se debe de aprender. Porque recuérdense que nosotros vamos a... ¿Por qué estamos aprendiendo? ¿Por qué hemos sido así? Porque vamos a enseñar a otros. No se trata solo de tener una idea doctrinal de algo y suponerlo, sino lo primero que debemos de conocer es este bendito libro y tener la certeza que es el libro donde Dios nos habla. Muy bien. Entonces, perdón, me quedé en el reino dividido, ¿no? En 900 años antes de Cristo, el reino dividido. Año 700 antes de Cristo, Asiria destruye a Israel. Asiria destruye a Israel. Usted, ahí si usted va a buscar la línea de tiempo y se va a encontrar ahí en Sennacherib y una de descripciones bíblicas históricas bien importantes. Entonces, no, pues, no es para entrar aquí, pero para que usted tenga idea de por dónde van algunos de los eventos importantes. Esta línea de tiempo, usted podría encontrarla más exhaustiva en algunas de sus Biblias. En algunas de sus Biblias podría encontrarse las más exhaustivas. Le voy a enseñar, por ejemplo, rápidamente, en estos minutos que me queda, yo tengo en esta Biblia, una de mis Biblias, sabe que me encantan las Biblias, en una de mis Biblias yo tengo una línea de tiempos súper exhaustiva, hermano. Y en esta línea de tiempo van eventos bíblicos como eventos muy mundiales. O sea, para que uno vaya teniendo un mejor entendimiento de qué aconteció en qué tiempo. Eh, Me quedé así de estudio. Año 606 antes de Cristo, cautiverio de Judá por Babilonia. O sea, más o menos 606 años antes de Cristo fue que fueron llevados cautivos, fue llevado cautivo Judá. A veces recuerda Nabucodonosor y como la descripción de Daniel y todo esto fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en el año 536 antes de Cristo, casi exacto, es el retorno del pueblo judío a Jerusalén. 536 antes de Cristo. Aquí apunte, Esdras reconstruye el templo y Nehemías reconstruye el muro. O para que lo entendamos mejor, en el libro de Esdras está la reconstrucción del templo y en el libro de Nehemías está la reconstrucción del muro. Usted sabe, vamos a dejar ahí la línea de tiempo antiguo testamentario, porque usted sabe de que después se entra a un periodo de silencio de más de 400 años, hasta que aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Amén. Hoy, si a usted le había parecido un poquito lenta y básica las anteriores clases, me parece que hoy sí nos fuimos un poquito más fuerte. Entonces ya cubrimos la mayoría de aspectos para la clase de hoy, que cubrimos el tiempo. Hoy no tenemos preguntas porque les vamos a informar de la evaluación, porque al final pues fue este mes, ¿verdad? ¿Cómo se nos fue rápido el mes? Pero qué bendición. Ya vamos, le dije la semana pasada, íbamos a entrar un poquito más a contenido. Entonces, ahora en el nombre de Jesús, vamos, hoy no hay evaluación, pero y va a ser un repaso, pero creo que lo vamos a dejar con sus notas para que usted se prepare y le vamos a enviar cómo se hace la evaluación, cómo hacemos la evaluación o un trabajo para que se compruebe que estuvo participando en clases. Esto no es para tratar ni hacer sentir mal a nadie,
Mire, para finalizar en estos últimos minutos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, quítese de su mente lo que vivió algunos traumados allá en la primaria, en la secundaria, de que hacía para tronárselos, ¿verdad? El profesor venía como quería tronárselas. No, 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 no. Aquí lo que queremos simplemente es que queremos aprender y saber que usted está aprendiendo. Amén. Muy bien, entonces ahí les vamos a estar informando, vamos a hacer una oración para finalizar. Veo que algunos de mis hermanos, mi hermano Arturo, hermanos que habían estado con afectados de salud, pues están y me bendicen mucho que en medio de hermana Vero también estaba afectado. No los miro a todos, veo ahí a mis hermanos pastores Hernández, qué bendición poderlos ver. No los veo a todos, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús vamos a hacer hoy una oración para darle gracias por la clase y que Dios bendiga y fortalezca la vida de los que han estado afectados de salud. También, hermana Angelina, varios han estado afectados de salud. Amén. Entonces ya vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, ya esta noche cerrar nuestro primer módulo de introducción a la Biblia. Y Dios Todopoderoso, te pedimos y te suplicamos que en tu misericordia y en tu amor, Señor, tú pongas tu mano de poder sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que entran a esta instrucción, cada uno de los que anhelan ser, Señor, edificados en tu palabra, conocerte más a ti, obedecerte. Y Señor, aquellos que han estado con quebrantos de salud, que tu mano de poder sea sobre ellos, sobre sus familias, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tu misericordia y amor es el que sustenta a cada uno, Dios Todopoderoso. No los hemos mencionado a todos, pero tú conoces, Señor, a todos los que han estado pasando circunstancias difíciles. Bendícelos con toda bendición, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, que podamos seguir en nuestra instrucción que nos lleve a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.